La Gran Depresión Americana, la del año 1929, creó un gran malestar en la población de todo el mundo, e hizo que muchas personas tuvieran serios problemas mentales que les llevaron a realizar actos terribles. Pero no todo lo malo, lo cruel y lo terrible tiene su origen en el descalabro de la economía mundial. Habían personas que arrastraban sus problemas mentales desde mucho antes, y simplemente, todo explotó en ese momento concreto de la historia. Es el caso de los crímenes cometidos por Earle Leonard Nelson, el asesino que recibió el nombre de El Gorila Asesino. Earle nació en 1897 el seno de una familia con problemas. Antes de que cumpliera 2 años, ambos progenitores habían fallecido a causa de la sífilis, una enfermedad que todavía se llevaba a mucha gente a la tumba. Se hizo cargo de él su abuela, una devota seguidora del rito pentecostal, quien lo educó con las estrictas normas morales y religiosas de sus creencias. A la edad de 10 años, sufrió un severo accidente. Su bicicleta colisionó contra un coche, y lo dejó en tierra, inconsciente. Durante 6 días permaneció sin conciencia y al despertar, no lo hizo normalmente. Su cerebro había sufrido serios daños y al parecer, tuvo problemas con la memoria durante varios años. No sabemos si esto podría ser el desencadenante de todo lo que sucedió después, pero desde luego, a partir de ahí comenzaron los problemas. Quizás tuviera que ver con la adolescencia, pero se comenzaba a perfilar el retrato de un asesino en serie. Mientras vivió con su abuela, su comportamiento fue muy problemático. Se hizo famoso en su barrio por su mal comportamiento, por los pequeños robos y por otras faltas menores. El destino quiso que le sobreviniera una nueva desgracia. Murió su abuela, y tuvo que vivir con su tía Lillian. La convivencia fue espantosa. Se comportaba groseramente y no supo integrarse en la familia. Como resultado, se decantó una vez más por la vida criminal y fue detenido tras entrar a un apartamento que creía vacío. Era el año 1915, y dio con sus huesos en la cárcel. De ahí pasó a una institución mental, el Hospital Mental Estatal de Napa, de donde salió para alistarse en la Marina, para acudir a servir en la Gran Guerra. Pero en lugar de llegar al frente, fue internado en el Hospital del Cuerpo, ya que no estaba en condiciones de ir al conflicto. En 1919 se le expulsó del ejército, tras comprobar que no tenía las facultades mentales en condiciones para servir en el cuerpo. Tras unos meses realizando trabajos de baja cualificación, encontró a una camera de 58 años de edad, de la que, aparentemente, se enamoró. Él tenía 22 años, pero esa diferencia de edad no impidió que comenzaran una convivencia. Pero ese amor no duró mucho, ya que ella comenzó a sufrir agresiones y a ser violada sin misericordia por él, incluso cuando estaba ingresada en un hospital convaleciente de una operación. Finalmente, lo abandonó e intentó rehacer su vida. Esta decisión, probablemente, le salvó la vida. Un año después, Earle violó a una niña de 12 años. El padre de la niña lo contrató para realizar unas reformas en casa, y aprovechando la situación atacó a la pequeña. Fue detenido, y llevado hasta el Hospital Mental Estatal de Napa, de donde consiguió escapar hasta 3 veces. En 1925 escapó por última vez y visitó a su tía Lillian, quien por miedo le dio dinero y ropa. Earle pasó desapercibido durante unos meses, pero su sed de sangre vuelve a actuar y vuelve a matar. Se trata de una señora que alquilaba una habitación, Clara Neumann. Ella le invitó a pasar y le enseñó la habitación. Tras un momento de charla, la atacó y la estranguló. Después, mantuvo relaciones sexuales con su cadáver. Este fue el principio de una carrera en la que este tipo de actos fueron la marca que los medios comienzan a reconocer. En prensa comienzan a llamarle el estrangulador oscuro, pero pronto le rebautizan como el gorila asesino, porque varios testigos afirman que el aspecto del asesino es similar al de un gran simio. Cometió varios asesinatos más, pero finalmente decidió abandonar Estados Unidos y dirigirse a Canadá, donde buscó hospedaje en una casa. Tras varios días allí, violó y asesinó a Lola Cowan, una niña de 14 años que vendía flores para ayudar a su familia, y al ama de casa Emily Patterson, a la que escondió bajo la cama del dormitorio de la infortunada, donde la encontró su marido. Fue detenido bajo el seudónimo de Virgil Wilson, pero consiguió escapar. Su error fue huir en un tren. En ese vagón donde se disponía a viajar, se encontró con varios miembros de la policía de la ciudad, quienes lo reconocieron y detuvieron. Fue identificado con su nombre real, y el juicio comenzó el 1 de noviembre de 1927, y alegó demencia para salvarse de la condena. La tía Lillian intentó ayudarle, e incluso se reunió con las familias de sus víctimas, a quien pidió perdón y suplicó que tuvieran en cuenta que no estaba bien mentalmente.
De los 2 asesinatos de los que se le culpaban, los investigadores pasaron a más de 22 víctimas. La terrible carrera del asesino surgió a la luz y no se le tardó en relacionar con el gorila asesino y se le condenó a muerte. La pena se cumplió el 13 de enero de 1927, cuando el reo llegó hasta la horca. En Estados Unidos es bastante habitual encontrarse con cientos de historias macabras, protagonizadas por asesinos en serie. Es algo que parece integrado en su historia. Juan V Corona fue uno de estos criminales, un asesino sin alma, al que se le imputan hasta 25 asesinatos, todos ellos cometidos con un arma terrible, un afilado machete. Corona nació en 1934 y cruzó Río Grande para establecerse en Estados Unidos, y lo consiguió en la ciudad de Yuba, en California. Comenzó a trabajar para un pequeño empresario de la construcción y nunca nadie tuvo, en principio, problemas con él. Cumplía con su trabajo y no daba problemas. De misa semanal, ayudaba a otros inmigrantes a situarse en la comunidad. Tenía, eso sí, unos antecedentes de esquizofrenia, aunque nada grave. Todo comenzó cuando un granjero japonés de la zona salió a pasear con su perro por los grandes huertos que hay en el estado. Allí vio un profundo agujero cavado en el suelo. Le pareció una tumba, pero no sospechó nada hasta que, unas horas más tarde, lo vio perfectamente tapado. Avisó a la policía, ya que pensó que alguien había enterrado basura en su propiedad. La sorpresa para todos fue mayúscula cuando al excavar se encontraron con el cuerpo sin vida y desfigurado de un hombre blanco delgado. La policía no dio mucha importancia al asunto, ya que encontraron una revista de porno gay junto al cuerpo, y lo achacaron a una riña entre homosexuales, que estaban muy mal vistos en la sociedad californiana en aquel entonces, y no se investigó demasiado. Los cadáveres continuaron apareciendo. En los huertos de Yuba aparecieron hasta 25, todos heridos y desfigurados por las heridas que se identificaron como un machete. Todos tenían un nexo en común. Habían sido contratados por el mismo empresario. Juan Vallejo Corona, antiguo espalda mojada reconvertido en pequeño empresario, figuraba como empleador de todos ellos. Se le detuvo el mes de mayo de 1971, pero la falta de pruebas no permitió encausarlo, y quedó en libertad. Comenzó entonces una exhaustiva búsqueda de algo que le relacionase con los cuerpos. Se le habían encontrado varias armas, pero en Estados Unidos, eso no es óbice de que fuera un asesino. Todos los cuerpos tenían horribles machetazos, pero las técnicas forenses de la época no permitían extraer todas las pruebas físicas y químicas necesarias. El estudio forense del ADN no estaba todavía desarrollado y todo eran pruebas circunstanciales. Aún así, todas las pruebas apuntaban a él, por lo que fue condenado a 25 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. En 1978 un nuevo grupo de abogados apeló el veredicto, por un defecto de forma, pero nuevamente fue encausado y condenado de nuevo. Hoy, vive en la prisión estatal de Corcoran, en California, con una salud resentida por varias peleas carcelarias y con una severa demencia senil. Existen dudas sobre su culpabilidad, al menos de algunos de los asesinatos, pero todo pareció cuadrar en la condena que se le impuso. Los 25 cuerpos eran de personas anglosajonas, vagabundos y personas sin recursos, todos ellos con nombres y apellidos, excepto 4 de ellos, de quienes no se conoce la identidad. El ogro, el coco, el hombre del saco, todos ellos son personajes imaginarios hechos a medida para meter en vereda a los más pequeños mediante una de las más viejas herramientas, el miedo. Y poco importa si estos seres habitan bajo la cama, dentro del armario o pueden ser invocados en el momento necesario, todos ellos no son más que invenciones para asustar. Lo más terrorífico del caso que uno de estos personajes terribles, el llamado Sacamantecas, fue un hombre real, tan real como sus crímenes. Durante el siglo XIX la provincia de Álava se vio sacudida por una serie de terribles asesinatos, que tenían como principales características la brutalidad y la extraña costumbre de su autor de extraer la grasa corporal de sus víctimas. Las autoridades de aquellos tiempos solo pudieron dilucidar que se trataba de una persona extremadamente cruel y con fuertes ansias sexuales. Si bien se sabe que Juan Díaz de Garallo comenzó a cometer sus crímenes en serie tras cumplir los 50 años de edad, por lo que se pensó que estos impulsos debieron de mantenerse latentes durante sus anteriores 4 matrimonios, pero al quedarse soltero perdió esa vía de escape.
Este hombre, descrito como seco, austero y muy serio, quedó viudo de todos sus matrimonios, aunque no se encontraron señales de que Garayo hubiese provocado sus muertes. El primero de sus crímenes probados se produjo el 2 de abril de 1870, cuando tras asesinar a una prostituta, evisceró su cuerpo con un cuchillo, antes de huir despavorido del lugar al comprobar lo que había hecho. Pasó cerca de un año hasta que se produjo su segundo crimen, o al menos el segundo de los que se le pudieron atribuir, siendo otra prostituta la elegida por Garayo. Y otra vez se repetía el proceso, un año de desaparición y vuelta a empezar, hasta que en 1872 la frecuencia de sus asesinatos comenzó a crecer, con 4 víctimas durante ese año, entre ellas una niña de 13 años. Juan Díaz de Garayo fue detenido gracias al testimonio de una niña pequeña que al verle exclamó: «Parece el sacamantecas», a pesar de no saber qué aspecto tenía este. Curiosamente, la particular fisonomía de Garayo le jugó la peor de las pasadas. Una vez fue detenido e interrogado, la sorpresa de los policías no pudo ser mayor, cuando oyeron cómo empezaba a confesar sus terribles crímenes, e incluso aseguró que podían haber sido algunas más, ya que unas cuantas mujeres lograron escapar en el momento justo. Según dijo antes de ser ejecutado en el Garrote Vil el 11 de mayo de 1881, era el mismo Satanás quien se le aparecía cada noche y le inducía a perpetrar tales atrocidades.